Bienvenidos a Teje con Ilusión. Mi nombre es Yolanda. En el video de hoy vamos a ver cómo hacer este arreglo de mini calas. Las flores están colocadas en una cesta que hemos hecho en el video anterior. El enlace aparece ahora mismo en la pantalla y también está escrito en la descripción del video. La cesta tiene una base incorporada, así que es simplemente clavar la flor dentro de la cesta. Las flores tienen alrededor de 3 centímetros de la altura y las hojas alrededor de 5 centímetros de la altura, sin contar los tallos. Materiales que necesitamos son hilos del grosor adecuado para trabajar con ganchillo de 2 milímetros y medio o 3 milímetros y un ganchillo de 2 milímetros. Los dos hilos que he utilizado para hacer la hoja y para hacer la flor tienen el mismo grosor y el hilo que he utilizado para hacer el centro de la flor es un poquito más grueso. Aparte de los hilos vamos a necesitar también alambre moldeable para formar los tallos. El alambre que he utilizado tiene 0,7 milímetros. Vamos a necesitar también un pegamento y tijeras. Formamos un anillo mágico. Sacamos el primer punto por dentro del anillo mágico, subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo, hacemos 8 puntos bajos dentro del anillo mágico. Cerramos el anillo mágico. Vamos a trabajar en vueltas espirales. Así que la segunda vuelta vamos a empezar en el punto donde tenemos el marcador, pero al mismo tiempo tenemos que marcar el punto que tenemos en el ganchillo, así que marcamos bien el punto. El extremo vamos a llevar junto con la vuelta para esconderlo. En la vuelta número 2 vamos a hacer 8 aumentos, que es un aumento en cada punto bajo de la primera vuelta. Tenemos un aumento, dos aumentos, tres aumentos, cuatro aumentos, cinco aumentos, seis aumentos, siete aumentos y 8 aumentos. El último aumento hacemos en el punto anterior al marcador. El punto marcado es el punto de inicio de cada vuelta. Ahora, vuelta número 3, vamos a empezar con 7 aumentos de puntos medio altos. Así que otra vez marcamos el punto donde teníamos el marcador, lo volvemos a colocar debajo del ganchillo. Y para hacer un punto medio alto echamos una hebra al ganchillo, sacamos un punto hacia adelante y cerramos los 3 puntos que tenemos en el ganchillo. Y hacemos otro punto medio alto en el mismo punto. Tenemos un aumento de puntos medio altos, dos aumentos de puntos medio altos, tres aumentos, cuatro aumentos,
5 aumentos, seis aumentos, y 7 aumentos de puntos medio altos. Ahora vamos a hacer un aumento de puntos altos. También echamos una hebra al ganchillo, sacamos un punto hacia adelante, pero ahora primero cerramos 2 puntos y otra vez cerramos 2 puntos. Hacemos otro punto alto en el mismo sitio. Ahora 2 cadenetas y un punto deslizado en la parte delantera del punto medio alto, del punto alto, un punto deslizado. Y otra vez hacemos 2 puntos altos en el siguiente punto, 1 y 2 en el mismo sitio. Y ahora 7 aumentos de puntos medio altos. Tenemos un aumento, dos aumentos, tres aumentos, cuatro aumentos, cinco aumentos, seis aumentos y 7 aumentos. El último aumento hacemos en el punto anterior al marcador. Sacamos el marcador, hacemos un punto deslizado, una cadeneta para asegurar y cortamos el hilo. Ahora vamos a hacer el centro. Con el hilo en color amarillo, el extremo dejamos un poquito largo, formamos el primer punto y ahora con este extremo vamos a hacer una lazada. Echamos una hebra al ganchillo, cogemos el hilo y lo pasamos por dentro de los dos puntos. Repetimos. Echamos una hebra al ganchillo, cogemos el hilo y lo pasamos por los dos puntos. Esta parte hay que repetir 7 veces. Echamos una hebra y cerramos los dos puntos. Ya tenemos 3 repeticiones, 4, 5, 6 y 7. Ahora este hilo dejamos entre el ganchillo y el hilo, hacemos una cadeneta para asegurar y cortamos el hilo. Para formar el tallo vamos a necesitar un alambre. El alambre que voy a colocar tiene 10 centímetros de la altura. En uno de los extremos formamos una bolita, doblamos el alambre y ahora echamos un poquito de pegamento en la parte donde hemos cerrado la última vuelta y primero pegamos el alambre y después el centro. Luego echamos otro poquito de pegamento y pegamos los dos extremos de la flor.
Y el alambre tapamos o con cinta de floristería o con un hilo en color verde. Ahora vamos a ver cómo hacer las hojas. Formamos el primer punto, hacemos 15 puntos de cadeneta. Colocamos un alambre junto con las cadenetas. El alambre doblado tiene que tener alrededor de 5 centímetros más que las cadenetas. Colocamos uno de los extremos entre el ganchillo y el hilo, subimos un punto de cadeneta. Ahora vamos a trabajar sobre las cadenetas. Empezamos en el segundo punto contando desde el ganchillo, que es el primer punto por debajo del alambre, y hacemos un punto bajo. Ahora un punto medio alto en el siguiente punto. Un punto alto. Nueve puntos doble altos. Para hacer un punto doble alto tenemos que echar 2 hebras al ganchillo. Sacamos un punto hacia adelante cogiendo el hilo por debajo del alambre. Y ahora por encima del alambre cerramos 2 puntos, volvemos a coger el hilo, cerramos 2 puntos, volvemos a coger el hilo y cerramos los 2 últimos puntos. Tenemos un punto doble alto. Repetimos. Dos puntos doble altos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. 8, 9. Tenemos 9 puntos doble altos, todavía nos quedan 3 puntos de cadeneta. Hacemos un punto alto, en el siguiente punto hacemos un punto medio alto, y en el último punto de la cadeneta primero hacemos un punto bajo, ahora doblamos el alambre por la mitad, hacemos otro punto bajo en el mismo punto, ahora 2 cadenetas, un punto deslizado en el primer punto de la cadeneta, giramos la labor, el extremo llevamos junto con la vuelta y en el último punto de la cadeneta hacemos otros 2 puntos bajos más. Así que en el último punto ya tenemos 4 puntos bajos. Y en el siguiente punto hacemos un punto medio alto.
luego un punto alto, 9 puntos doble altos, un punto alto, un punto medio alto, y un punto bajo. Ahora vamos a cortar el hilo, pero si lo vamos a utilizar para tapar el alambre lo dejamos bastante largo, y si el alambre vamos a tapar con cinta de floristería, el alambre podemos dejar un poquito más corto. Hacemos una cadeneta para asegurar, cerramos el punto, juntamos los dos extremos, y tapamos el alambre con cinta de floristería o con el hilo en color verde. Y ya tenemos la hoja y tenemos la flor. Ahora la flor y la hoja voy a colocar en una cesta que hemos hecho en el video anterior, que tiene una base incorporada. Así que es simplemente clavar la flor dentro de la cesta. Y también la hoja. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Y si todavía no estáis suscritos a mi canal, lo podéis hacer ahora, así que cada vez que suba un vídeo nuevo os van a llegar las notificaciones. Muchas gracias y hasta la próxima.